Me llamo Hortensia Ávila y acabo de firmar los papeles que dejan mi casa en manos de una muchacha que conocí hace 3 meses. Mi hija Paulina no lo sabe todavía. Cuando se entere, va a querer matarme. Hace 4 semanas estaba en la boutique de Paulina, con los papeles del hospital temblando en mis manos. Tumor en el útero. Necesitaba 10.000 pesos para la cirugía o me quedaban meses de vida. Había vendido tamales en la plaza de Morelia durante 40 años para criar a esa niña sola. Le pagué la universidad completa. Le presté 32.000 pesos para abrir ese negocio. Nunca me los devolvió, pero no importó. Era mi hija. Le mostré los papeles médicos. Le expliqué que necesitaba 7.000 pesos. Solo eso. Ella ni siquiera levantó la vista del celular. No soy enfermera ni cajero automático, mamá. Tú siempre te las arreglas. Arréglatelas ahora también. Guardó el celular en su bolso y salió de la tienda para ir al banco. Me dejó ahí parada, sosteniendo mi diagnóstico de muerte. No lloré. Caminé directo al notario. Don Esteban me conoce desde hace 20 años. Le compraba tamales para su familia. Cuando le dije lo que quería hacer, me miró con tristeza, pero no me detuvo. Firmé los primeros papeles ese mismo día. La casa que compré ladrillo por ladrillo con el dinero de los tamales, la casa donde crié a Paulina, ya no sería suya cuando yo muriera. Me operaron en el hospital público. Sobreviví, pero la recuperación fue horrible. Sola en esa cama fría, sin visitas, conocí a Azucena. Cuidadora del turno nocturno, 26 años, de Oaxaca. Me traía agua fresca, me acomodaba las almohadas, me sostuvo la mano toda una noche cuando el dolor era insoportable. Nadie había hecho eso por mí en décadas. 3 meses después, cuando el notario me entregó los papeles finales, no dudé. La casa quedó a nombre de Azucena Hernández Ríos. Todo. La escritura, los ahorros que me quedaban, todo para ella. Paulina se enteró la semana pasada. No sé cómo. Llegó a mi casa como un tornado, gritando, agitando los papeles del registro público. Le diste la casa a una desconocida, a una pinche cuidadora. ¿Estás loca? Estoy agradecida, le respondí. Ella estuvo cuando tú no estuviste. Paulina se puso roja. Yo soy tu hija. Esa casa me corresponde a mí. ¿Dónde estabas cuando te pedí ayuda para la cirugía? ¿Dónde estabas mientras me moría en el hospital? Se quedó callada. Por un segundo vi culpa en sus ojos, pero desapareció rápido. Más gritos, más reclamos. Me dijo que yo siempre fui tan fuerte, tan independiente, que nunca la necesité. Le dije que ser fuerte no significa no necesitar, solo significa seguir adelante aunque nadie te sostenga. No es justo, repitió como una niña. Trabajé, estudié, hice todo lo que me pediste. Y yo te di todo lo que tenía, mis ahorros para tu negocio, mi tiempo, mi salud, mi vida. ¿Y tú qué me diste cuando te necesité? Desprecio. Salió de la casa azotando la puerta. No ha vuelto. No me ha llamado. Azucena me ofreció vivir con ella en la casa. Es suya, doña Hortensia. Yo solo seré la dueña en papeles. Acepté porque no tenía a dónde más ir. Ahora vivimos juntas. Ella trabaja en el hospital. Yo cocino y limpiamos juntas. Es extraño, pero tranquilo. Ayer vi a Paulina en el centro. Iba con Ricardo, su esposo, tomados de la mano, riendo. Se veían felices, completos. No me vieron. O quizás me vieron y se hicieron los que no. Don Refugio, un vendedor de la plaza que me conoce desde hace 30 años, me dijo algo la semana pasada. Los hijos toman sus propias decisiones. Usted le dio todo a esa muchacha. Si ella no lo valora, es su pérdida, no la suya. Pero es mi hija. Trabajé 40 años para darle una vida mejor. ¿Y así termina todo? ¿Con ella odiándome porque le di mi casa a alguien que me trató como ser humano? No sé si hice lo correcto. A veces me despierto en la madrugada y dudo. Pienso en revertir todo, en rogarle perdón a Paulina, en decirle que puede quedarse con la casa si vuelve a hablarme.
Pero después recuerdo sus palabras en la boutique. No soy tu cajero automático. Arréglatelas. Y recuerdo las manos de Azucena sosteniendo las mías en el hospital. El notario me dijo que una vez registrada la transferencia, no hay vuelta atrás sin el consentimiento de Azucena. Los papeles ya están en el registro público. Ya es oficial. Ya no hay retorno. Anoche Azucena me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Mentí. No sé si soy feliz. Sé que sobreviví. Sé que tomé una decisión. Sé que elegí mi dignidad sobre la obligación familiar. Pero no sé si hice bien. Paulina tiene 32 años. Yo tengo 67. Estadísticamente me quedan 15 o 20 años de vida si el cáncer no regresa. ¿Voy a pasar esos años sin hablar con mi hija? ¿Sin conocer a mis nietos si los tiene? ¿Muriendo como una extraña para la persona por la que sacrifiqué todo? ¿O quizás ella va a recapacitar? Quizás va a entender. Quizás va a tocar la puerta un día y me va a pedir perdón. O quizás no. Mañana tengo cita de control en el hospital. El oncólogo va a revisar que el tumor no haya regresado. Azucena pidió permiso en su trabajo para acompañarme. Paulina ni siquiera sabe que tengo esa cita. Esta mañana encontré una foto vieja de Paulina cuando tenía 5 años. Estábamos en la plaza, ella comiendo un tamal, yo cargando la canasta. Las dos sonriendo. No recuerdo cuándo dejamos de sonreír juntas. Guardé la foto en el cajón junto al rosario de mi madre. No sé por qué la guardo. No sé si algún día Paulina va a querer verla. No sé si algún día vamos a volver a sonreír juntas. Lo único que sé es esto. Le di mi casa a una muchacha que me sostuvo la mano cuando estaba muriendo. Y mi hija me odia por eso. No sé cómo termina esta historia. No sé si Paulina va a perdonarme algún día. No sé si yo hice lo correcto o cometí el peor error de mi vida. Solo sé que firmé esos papeles y que no hay vuelta atrás. Mi casa de adobe, la que compré con 40 años de vender tamales, ya no es mía. Es de Azucena. Y Paulina quiere verme muerta por eso. Así están las cosas ahora. Y no tengo idea de cómo van a terminar. Me llamo Hortensia Ávila y aprendí a hacer tamales a los 11 años, viendo las manos de mi madre moverse entre la masa y las hojas de maíz como si rezara. Ella nunca medía nada. Todo lo sabía de memoria. Cuánta manteca necesitaba la masa para que quedara esponjosa. Cuánto chile guajillo para que el relleno tuviera ese color rojo que hacía brillar los ojos de los clientes. Cuánto tiempo exacto para que el vapor los cocinara sin secarlos. Yo la observaba desde el rincón de nuestra cocina diminuta en el barrio de La Colonia, en Morelia, mientras ella trabajaba en silencio, con ese cansancio que nunca se iba de sus hombros. Cuando mi madre murió, yo tenía 16 años y un vientre de 6 meses. El padre de Paulina se había ido 2 semanas después de enterarse. No hubo gritos, no hubo drama, simplemente dejó de aparecer. Su ropa desapareció del closet que compartíamos en el cuarto que rentábamos, y con ella se fue cualquier ilusión que yo tuviera sobre el amor. Me quedé sola con la receta de los tamales, una olla grande abollada y el miedo apretándome la garganta cada madrugada. La primera vez que salí a vender a la plaza principal, Paulina tenía 3 meses y dormía envuelta en un rebozo amarrado a mi espalda. Eran las 5 de la mañana y el frío de febrero calaba hasta los huesos. La catedral de Morelia se elevaba frente a mí, con sus torres rosadas todavía grises en la penumbra, y yo temblaba. No sé si por el frío o por el terror de que nadie me comprara nada. Puse mi canasta en una esquina, cerca de la fuente de las Tarascas, y esperé. El cielo comenzó a aclararse, de negro a azul oscuro, y luego a ese tono violeta que anuncia el amanecer en Michoacán. El primer cliente fue un señor mayor, con sombrero de paja y botas gastadas. Se acercó despacio, mirando los tamales humeantes envueltos en su trapo de cocina. «¿Cuánto?», preguntó con voz ronca. «10 pesos», respondí, y mi voz sonó tan pequeña que tuve que repetirlo. Él asintió, sacó unas monedas de su bolsillo y tomó 2 tamales. «Están buenos», dijo después del primer mordisco. «Igualitos a los de mi madre».
Esas palabras me dieron fuerzas para quedarme ahí, en esa esquina, todos los días durante los siguientes 40 años. Paulina creció entre el vapor y el olor a masa. Cuando aprendió a caminar, ya sabía seguirme hasta la plaza, sujetándose de mi falda. A los 5 años, me ayudaba a contar las monedas. A los 8, sabía exactamente cuántos tamales quedaban en la canasta, sin necesidad de contarlos. Era una niña lista, de ojos grandes y oscuros que todo lo observaban. Hablaba poco, pero entendía todo. Cuando los otros niños del barrio se burlaban de ella porque su mamá vendía en la calle, Paulina levantaba la barbilla y los ignoraba. «No les hagas caso, mija», le decía yo mientras le trenzaba el cabello antes de la escuela. «Tú vas a ser alguien en la vida». Y lo creía. Con cada tamal que vendía, yo imaginaba el futuro de Paulina. La veía con uniforme limpio, con cuadernos nuevos, con zapatos que no estuvieran rotos. La veía graduándose, usando un birrete, sosteniendo un diploma. Cada peso que ganaba se dividía en 3. 1 para la comida, 1 para la renta, 1 para Paulina. Yo comía poco. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía. Caminaba en lugar de tomar el camión. Pero Paulina siempre tenía lo necesario. Los años pasaron rápido y lentos al mismo tiempo. Rápidos porque de pronto Paulina ya estaba en la secundaria, luego en la preparatoria. Lentos porque cada día se sentía igual. Levantarme a las 3 de la mañana, prender el anafre, calentar el agua, preparar la masa, rellenar, envolver, cocinar, caminar a la plaza, vender hasta que se acabaran o hasta las 10 de la noche, regresar a casa, lavar la olla, contar las monedas, dormir 4 horas, volver a empezar. Mis manos se volvieron duras como piedra. Mis rodillas empezaron a doler de estar tanto tiempo de pie. Mi espalda se encorvó, pero nunca me quejé. Cada arruga en mi cara era una lección pagada para Paulina. Cada dolor en mis huesos era un libro que ella podía leer. Cada noche en vela era una oportunidad que yo nunca tuve. Cuando Paulina cumplió 18 años y recibió la carta de aceptación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lloré. Ella también lloró, pero sus lágrimas eran distintas. Las mías eran de alivio, de gratitud, de agotamiento acumulado. Las suyas eran de emoción, de futuro, de posibilidades. «Lo logramos, mamá», me dijo abrazándome. «Lo lograste tú», respondí. Pero en el fondo sabía que lo habíamos logrado juntas. Ella estudiando hasta tarde con la luz débil del foco que colgaba del techo. Yo vendiendo tamales hasta que me dolían los pies. La universidad trajo cambios. Paulina necesitaba libros caros, necesitaba ropa más formal, necesitaba dinero para las copias, para los proyectos, para el transporte. Yo vendía más, dormía menos. Empecé a vender también atole por las mañanas, café de olla por las tardes. Agregué tamales dulces de piña para atraer más clientes. Algunos días ganaba bien, otros días apenas sacaba para la comida. Pero siempre, siempre, le daba a Paulina lo que necesitaba. Ella estudiaba administración de empresas. Llegaba a casa tarde, cansada, con ojeras, pero con esa luz en los ojos que yo reconocía. Era la luz de quien sabe que está construyendo algo. Yo le calentaba la cena, generalmente frijoles refritos y tortillas, a veces pollo si había sobrado dinero de la semana. Nos sentábamos en la pequeña mesa de madera que había comprado de segunda mano, y ella me contaba sobre sus clases, sobre sus maestros, sobre sus compañeros que tenían autos y viajes y cosas que yo ni siquiera podía imaginar. «Un día te voy a comprar una casa grande, mamá», me decía Paulina mientras comía, «con jardín y todo. Ya no vas a tener que vender en la plaza». Yo sonreía y asentía, pero en el fondo sabía que eso era un sueño lejano. Lo importante era que ella saliera adelante, que tuviera una vida mejor que la mía. Eso era suficiente. Durante esos años de universidad, empecé a ahorrar en secreto. Cada vez que me sobraban 50 pesos, 100 pesos, los guardaba en una lata de galletas danesas que escondía detrás de las ollas en la cocina.
Era mi plan, comprar una casita. Algo pequeño, algo mío. Llevaba 30 años rentando cuartos, viviendo en vecindades húmedas, compartiendo baños con familias enteras. Quería un espacio propio, aunque fuera diminuto. Un lugar donde Paulina pudiera visitarme sin avergonzarse. La oportunidad llegó cuando Paulina estaba en 3er año de carrera. Don Refugio, un vendedor de dulces típicos de la plaza que tenía 72 años, me dijo que su hermana quería vender una casita en el barrio de San Juan. «Está viejita, Hortensia, pero escasa», me explicó mientras compartíamos un café durante el descanso del mediodía. Adobe, 2 cuartos, cocina, baño, un patio chiquito. La están dejando barata porque necesitan el dinero rápido. Fui a verla esa misma tarde. Quedaba a 20 minutos caminando de la plaza, en una calle empedrada llena de baches. La casa era exactamente como Don Refugio la había descrito. Vieja, con grietas en las paredes, con puertas que no cerraban bien, con un techo de tejas rojas que necesitaba reparación. Pero tenía algo que las otras casas donde había vivido nunca tuvieron. Tenía un patio pequeño con una bugambilia trepando por la pared. Tenía luz natural entrando por las ventanas. Tenía silencio. Parada en ese patio, con el sol de la tarde calentándome la cara, supe que esa casa era mía. Costaba 45.000 pesos. Yo tenía 28.000 ahorrados. Necesitaba 17.000 más. Trabajé como nunca. Hacía el doble de tamales. Me quedaba hasta medianoche en la plaza. Aceptaba encargos para fiestas y eventos. Paulina notó que yo llegaba más cansada, pero cuando preguntaba yo le decía que todo estaba bien. No quería que se preocupara. No quería que dejara de estudiar por mi culpa. Tardé 8 meses en juntar el dinero completo. 8 meses de madrugadas más oscuras, de pies más hinchados, de manos más cortadas por las hojas de maíz. Pero el día que firmé las escrituras en el cartorio del centro, con don Esteban el notario sonriéndome desde su escritorio, sentí que todo había valido la pena. «¡Felicidades, doña Hortensia!», me dijo mientras me entregaba las llaves. Ahora es oficialmente dueña de su patrimonio. Sostuve esas llaves oxidadas en mi mano y lloré ahí mismo, sin pena, sin esconderme. Le di la sorpresa a Paulina ese fin de semana. La llevé caminando hasta la casa, sin decirle nada. Cuando abrí la puerta y entramos al patio, ella se quedó callada. «¿De quién es esta casa, mamá?», sonreí. «Nuestra mija. La compré con los tamales». Paulina me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «No lo puedo creer», repetía entre lágrimas. «No lo puedo creer». Ese día limpiamos juntas, barrimos, lavamos las ventanas, quitamos telarañas. Esa noche dormimos en la casa por primera vez, en el suelo porque todavía no teníamos muebles, pero felices. Los siguientes meses fueron de arreglos. Poco a poco fui comprando lo necesario. Un colchón, una mesa, 2 sillas, una estufa de gas. Paulina me ayudó a pintar las paredes de blanco. Compramos macetas y llenamos el patio de plantas. Yo puse un altar en la sala, con la foto de mi madre, un Cristo de madera que me había regalado una vecina y una veladora que siempre mantenía encendida. La casa fue tomando vida, llenándose de olores a comida, a flores, a hogar. Paulina se graduó con honores. La ceremonia fue en el auditorio de la universidad, lleno de familias elegantes, de padres con trajes y madres con vestidos caros. Yo llegué con mi mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado en el tianguis, limpio y planchado. Me sentí fuera de lugar entre tanta gente fina, pero cuando llamaron el nombre de Paulina y ella subió al escenario a recoger su diploma, nada más importó. Mi hija era licenciada. Mi hija había logrado lo que yo nunca pude. Aplaudí hasta que me dolieron las manos y las lágrimas corrían por mi cara sin que pudiera detenerlas. Después de la graduación, Paulina consiguió trabajo en una tienda departamental del centro. No era lo que ella esperaba, pero era un inicio. Ganaba poco, pero era dinero seguro. Empezó a hablar de independizarse, de rentar un cuarto cerca de su trabajo. Yo sabía que era natural, que los hijos crecen y se van,
Pero la idea de quedarme sola en la casa me asustaba. Me había acostumbrado a tenerla cerca, a escuchar su respiración por las noches, a prepararle el desayuno por las mañanas. Un día llegó a casa muy emocionada. Había conocido a alguien. Se llamaba Ricardo. Era ingeniero civil. Trabajaba en una constructora grande. «Es buena persona, mamá. Te va a caer bien». Lo conocí 2 semanas después. Ricardo llegó a la casa con un ramo de flores para mí y una sonrisa amable. Era alto, de piel clara, bien vestido. Hablaba con educación. Me llamaba Doña Hortensia, con respeto. Cenamos juntos. Tamales, por supuesto, con arroz rojo y frijoles. Ricardo comió con apetito y me dijo que eran los mejores tamales que había probado. Eso me cayó bien. El noviazgo duró 1 año. Ricardo venía seguido a la casa. A veces traía pan dulce de una panadería cara del centro. A veces nos llevaba a Paulina y a mí a cenar a restaurantes donde yo me sentía incómoda con tanta cubertería. Pero era atento. Preguntaba por mi trabajo. Escuchaba mis historias. Paulina brillaba cuando estaba con él. Se reía más. Hablaba más. Soñaba en voz alta sobre el futuro que construirían juntos. Se casaron en una ceremonia pequeña en la parroquia de San José, la misma iglesia donde yo la había bautizado. Paulina usó un vestido sencillo, blanco, que compramos juntas en una tienda del centro. Yo lloré durante toda la misa, rezando en voz baja, agradeciéndole a Dios y a mi madre por haber guiado a mi hija hasta ese momento. Ricardo prometió cuidarla, amarla, respetarla, y yo le creí. Después de la boda se mudaron a un departamento en una zona nueva de la ciudad, cerca de la central de autobuses. Era pequeño pero moderno, con pisos de cerámica y ventanas grandes. Yo los ayudé con la mudanza, cargando cajas, limpiando, acomodando trastes. Paulina estaba feliz decorando su primer hogar, eligiendo cortinas, comprando sábanas. Yo me alegraba por ella, pero por dentro sentía un vacío que no sabía cómo nombrar. Las visitas empezaron siendo frecuentes. Paulina venía cada domingo a comer. Siempre traía algo. Tortillas recién hechas, fruta del mercado, algún dulce. Nos sentábamos en el patio y platicábamos sobre todo y nada. Yo le contaba chismes de la plaza. Ella me contaba sobre su trabajo, sobre Ricardo, sobre sus planes. Eran momentos tranquilos, llenos de esa comodidad que solo existe entre madre e hija. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes. Paulina estaba ocupada, me decía. Había empezado a trabajar como administradora en la constructora donde trabajaba Ricardo. Tenía más responsabilidades, más horarios, más estrés. Yo entendía, o al menos intentaba entender. Un día llegó con una noticia grande. Ella y Ricardo habían ahorrado y compraron una casa. Una casa de verdad, me explicó emocionada. Con 3 recámaras, 2 baños, cochera para 2 autos, jardín. Estaba en una colonia nueva al sur de Morelia, con casetas de seguridad y calles pavimentadas. Fui a conocerla una tarde. Era enorme comparada con mi casita de adobe. Todo era nuevo, reluciente, moderno. Paulina me enseñó cada ringo con orgullo. La cocina integral con electrodomésticos brillantes, las recámaras amplias, el jardín trasero. Yo asentía y sonreía, pero me sentía pequeña ahí dentro, fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo que mi hija había construido. Las visitas se volvieron más raras. Paulina estaba ocupada arreglando su casa nueva, comprando muebles, recibiendo visitas. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa. «Luego te marco, mamá. Tengo una junta». O «Voy de salida. Mañana hablamos». Empecé a sentir que estorbaba, que mi vida sencilla, mi casita de adobe, mi olor a tamales, ya no cabían en el mundo elegante que Paulina habitaba ahora. Abrió su boutique 2 años después. La tienda estaba en el centro histórico, en un local pequeño pero bien ubicado, cerca de la plaza principal donde yo seguía vendiendo. Vendía ropa de mujer, vestidos, blusas, pantalones, todo de buena calidad pero accesible. Necesitaba dinero para el primer inventario,
para acondicionar el local, para los permisos. Vino a pedirme ayuda. «Es una inversión, mamá. En 6 meses te lo devuelvo». Fui a mi escondite detrás de las ollas y saqué la lata de galletas. Ahí tenía ahorrados 32.000 pesos. 5 años de trabajo, de privarme de todo, de guardar peso por peso. Era mi dinero para emergencias, para cuando ya no pudiera trabajar, para no ser una carga. Se lo di todo a Paulina. «Toma, mija, haz crecer tu negocio». Ella me abrazó. Prometió devolverlo pronto. Prometió que todo saldría bien. La boutique abrió con un pequeño evento. Paulina invitó a sus amigas, a clientes potenciales, a Ricardo y sus compañeros de trabajo. Yo fui, vestida con mi mejor ropa, sintiéndome fuera de lugar entre tanta gente elegante con copas de vino y quesos que yo no conocía. Paulina me presentó como su madre. Rápido, antes de atender a alguien más importante. Me quedé en una esquina, sosteniendo una copa que no tomé, viendo cómo mi hija brillaba en su elemento. Los meses pasaron. El negocio iba bien, según me contaba Paulina en las escasas ocasiones que nos veíamos. Pero el dinero nunca regresó. Cada vez que yo lo mencionaba con sutileza, ella cambiaba el tema o me decía que todavía estaba reinvirtiendo, que pronto me pagaría. Dejé de preguntar. Al final no importaba. Ella era mi hija. Lo que era mío era suyo. Empecé a notar que Paulina se avergonzaba de mí. Lo sentía en las pequeñas cosas. Cómo evitaba presentarme a sus amistades nuevas. Cómo nunca me invitaba a eventos de la boutique. Cómo cambiaba de tema cuando le preguntaba si podía visitarla. Una vez fui sin avisar a la boutique, solo para saludar, y vi cómo su cara se tensó al verme entrar. Me saludó fríamente, me atendió rápido y me dijo que tenía mucho trabajo. Salí de ahí con el corazón apretado, sintiéndome como una extraña en la vida de mi propia hija. Las visitas a mi casa se detuvieron casi por completo. Solo venía en Navidad, y aún así llegaba tarde, se quedaba poco. Siempre tenía algún compromiso después. Yo preparaba su comida favorita, ponía la mesa bonita, me arreglaba con anticipación. Pero ella apenas probaba bocado, revisaba su celular constantemente, se iba antes del postre. Ricardo ni siquiera venía ya. Siempre tenía trabajo, reuniones, cosas importantes. Yo seguía trabajando en la plaza. A mis 65 años, mis manos temblaban más, mis rodillas crujían, mi espalda dolía constantemente, pero no podía parar. Los gastos seguían: luz, agua, gas, comida, medicinas para la presión alta que me había empezado a dar. Algunos clientes me decían que debería retirarme, descansar, disfrutar. Ya trabajé suficiente, doña Hortensia. Descanse. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sabía que no podía. No tenía ahorros, no tenía pensión, no tenía nada más que mi trabajo. Además, la plaza era mi vida. Ahí estaban mis amigos. Don Refugio con sus dulces, doña Carmen con sus aguas frescas, don Julio con sus elotes. Éramos una familia extraña, unida por el cansancio y la necesidad. Nos cuidábamos entre nosotros, nos prestábamos dinero cuando faltaba, nos avisábamos cuando había redadas de inspectores, compartíamos lo poco que teníamos. Ellos me conocían mejor que mi propia hija. Fue don Refugio quien notó el cambio primero. «Te ves cansada, Hortensia, más cansada que de costumbre». Era cierto. Me sentía agotada de una manera diferente, profunda, como si algo por dentro se estuviera apagando. El dolor en el vientre había empezado hacía meses. Al principio era leve, algo que podía ignorar, pero fue creciendo, haciéndose más constante, más agudo. Lo escondí lo mejor que pude. No quería admitir que algo andaba mal. No podía enfermarme, no podía parar. Una mañana de octubre, mientras preparaba la masa, el dolor me atravesó como un cuchillo. Me doblé sobre la olla, sin poder respirar. La masa se derramó en el piso. Intenté levantarme, pero no pude. Me quedé ahí, hincada, con las manos sucias de manteca, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía.
Doña Carmen me encontró media hora después y me llevó al Seguro Social en su triciclo. El doctor era joven, demasiado joven para tener esa cara de preocupación. Me hizo estudios, análisis, placas. Después me llamó a su consultorio y me mostró las imágenes en una computadora. Había una sombra oscura en mi útero. Un tumor, explicó con voz suave, como si el tono pudiera amortiguar la noticia. Era grande. Necesitaba cirugía urgente. Sin ella, me dijo sin rodeos, tenía meses de vida. El seguro cubría la operación básica, pero necesitaba estudios previos que costaban dinero. Tomografías, análisis especializados, consultas con especialistas. Y después de la cirugía necesitaría medicamentos caros, quimioterapias, si el tumor resultaba maligno. El doctor calculó que, entre todo, necesitaría al menos 10.000 pesos. Yo tenía 3.000 guardados, lo último que me quedaba después de darle todo a Paulina. Salí del hospital aturdida, caminando despacio por las calles de Morelia que conocía de memoria. El sol estaba cayendo, tiñendo la catedral de color naranja. La plaza se llenaba de turistas tomando fotos, de familias paseando, de vida normal. Yo me senté en una banca cerca de la fuente de las Tarascas y pensé en mi vida. Había trabajado 40 años sin parar. Había criado a mi hija sola. Había comprado una casa. Había ayudado a Paulina a cumplir sus sueños. Y ahora estaba aquí, enferma, sola, sin dinero suficiente para salvarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo de vigas de madera, escuchando los ruidos nocturnos de la casa. Pensé en llamar a Paulina, pero algo me detuvo. Un orgullo estúpido, quizás, o el miedo al rechazo, o la certeza, en el fondo de mi corazón, de que ella diría que no. Pero al final, era mi hija, mi única familia. Tenía que intentarlo. Al día siguiente fui a la boutique. Era martes por la tarde y la tienda estaba vacía. Paulina estaba acomodando vestidos en perchas, con el celular en la mano, escribiendo mensajes. Llevaba un vestido color vino, zapatos de tacón, las uñas perfectamente pintadas de rojo brillante. Se veía exitosa, segura, lejana. «Paulina», dije desde la entrada. Ella levantó la vista, sorprendida de verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su tono no era cálido. Era el tono que usas con alguien que interrumpe tu día. Entré despacio, sosteniendo mi bolsa vieja contra el pecho. Saqué los papeles del hospital, doblados y arrugados de tanto cargarlos. «Necesito hablar contigo, mija». Me acerqué al mostrador. Ella dejó el celular con desgana. «Estoy ocupada, mamá. Tengo que ir al banco en media hora». Puse los papeles sobre el mostrador. «Estoy enferma». Esas dos palabras sonaron más fuertes de lo que esperaba. Paulina miró los papeles sin tocarlos. «¿Qué es?» Le expliqué todo. El tumor, la cirugía, los estudios, el costo. Hablé rápido, sintiendo cómo mi voz temblaba. Le mostré la cotización del hospital, los números subrayados en rojo. 10.000 pesos. Le dije que yo tenía 3.000, que solo necesitaba 7.000 prestados, que se los pagaría en cuanto pudiera volver a trabajar. Paulina ni siquiera tomó los papeles. Guardó su celular en su bolso de piel y me miró con esa expresión que yo había empezado a conocer en los últimos años. Una mezcla de molestia y cansancio. «Mamá, ya hablamos de esto. Yo no soy enfermera ni caixa electrónico». Su voz era fría, cortante. «Tú siempre te las has arreglado sola, ¿no? Siempre encuentras la manera. Pues arréglatelas ahora también». Me quedé callada, sosteniendo los papeles en mis manos temblorosas. Esperé que dijera algo más, que se retractara, que me preguntara qué tan grave era. Pero ella solo tomó las llaves de su auto del mostrador. «Tengo que irme al banco. Luego hablamos». Pasó junto a mí, dejando un rastro de perfume caro, y salió de la tienda. Me quedé ahí parada, sola entre los vestidos elegantes y los espejos que me devolvían la imagen de una mujer vieja, enferma, invisible. No lloré. Las lágrimas se me habían secado hacía mucho tiempo. Guardé los papeles en mi bolsa, salí de la boutique
y caminé por el centro colonial hacia ningún lugar en particular. Mis pies me llevaron al cartorio, como si supieran algo que mi cabeza todavía no aceptaba. Don Esteban, el notario, estaba en su escritorio, revisando documentos. Me vio entrar y sonrió. «Doña Hortensia, qué milagro. ¿En qué puedo ayudarla?» Me senté frente a él, acomodé mi bolsa en mi regazo y dije las palabras que había estado formando en mi mente durante todo el camino. «Quiero cambiar el testamento de mi casa». Don Esteban dejó de sonreír. Me miró con esa mirada que conocía bien, la misma que me había dado cuando compré la casa. Tristeza mezclada con comprensión. «¿Estás segura?», asentí. «Completamente segura». Empezamos el proceso ese mismo día. Firmé los primeros papeles con mano firme, sin dudas, sin arrepentimientos. Don Esteban me explicó que el proceso tomaría unas semanas, que necesitábamos hacer todo legal, que había ciertos pasos que seguir. Asentí a todo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Salí del cartorio cuando el sol ya se estaba poniendo. La plaza principal estaba iluminada, llena de gente, de risas, de vida. Yo caminé despacio de regreso a mi casa de adobe, sintiendo el dolor en mi vientre como un recordatorio constante de mi mortalidad. Pero también sentía algo más, una dignidad recuperada, una decisión tomada, un futuro distinto. Esa noche dormí mejor que en meses. Los estudios previos a la cirugía me los hicieron en el hospital público, en el Hospital General de Morelia. Era un edificio viejo, con paredes color crema despintadas y pasillos que olían a desinfectante barato. Las sillas de la sala de espera estaban rotas, con cojines de plástico remendados con cinta adhesiva. Me sentaba ahí durante horas, esperando mi turno, viendo pasar familias enteras cargando a sus enfermos, mujeres con niños en brazos, ancianos encorvados apoyándose en bastones improvisados. Pagué los 3.000 pesos que tenía para los primeros estudios. Análisis de sangre, una tomografía, una consulta con el oncólogo. El doctor que me atendió tenía acento del norte, quizás de Monterrey. Me explicó que el tumor era grande pero operable, que necesitaban sacarlo pronto, que había riesgo de que fuera maligno. Asentí a todo sin hacer preguntas. ¿Para qué preguntar si igual no tenía opciones? Seguí trabajando en la plaza. Necesitaba juntar el resto del dinero para la cirugía y los medicamentos posteriores, pero mi cuerpo empezó a traicionarme. Algunos días el dolor era tan intenso que apenas podía estar de pie. Me apoyaba contra la fuente de las tarascas, respirando profundo, esperando que pasara la punzada. Los clientes notaban que algo andaba mal. «¿Se siente bien, doña Hortensia?», preguntaban. Yo sonreía y asentía. «Solo el cansancio, mijo. Ya estoy vieja». Don Refugio dejó de hacerme bromas. Doña Carmen empezó a traerme té de hierbas que preparaba su hermana. «Para los dolores de mujer», decía. Don Julio me ayudaba a cargar la canasta cuando veía que me costaba trabajo. Eran pequeños gestos que me quebraban más que las palabras frías de Paulina. Gente que apenas me conocía me trataba con más dignidad que mi propia hija. Una tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, vi a Paulina pasar por la plaza. Iba del brazo con 2 amigas, elegantes, riendo. Pasaron a menos de 10 metros de donde yo estaba. La llamé. «¡Paulina!». Ella volteó, me vio, y en sus ojos reconocí algo que me dolió más que el tumor. Vergüenza. Me saludó con la mano, rápido, y siguió caminando sin acercarse. Sus amigas ni siquiera miraron hacia donde yo estaba. Seguí guardando mis cosas con las manos temblando, tragándome la humillación. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el patio bajo la bugambilia. Las flores moradas caían con el viento de noviembre, llenando el piso de color. Miré mi casa, esta casita de adobe que había comprado ladrillo por ladrillo, y me pregunté para qué había trabajado tanto. ¿Para terminar sola? ¿Para criar a una hija que se avergonzaba de mí? ¿Para morir sin que nadie me sostuviera la mano? Pensé en mi madre. Ella había muerto rápido, un infarto mientras lavaba ropa en el río. Cayó y ya no se levantó.
Yo tenía 16 años y estaba embarazada, pero recuerdo haberla envidiado entonces. Murió sin sufrir, sin humillación, sin tener que rogar. Yo, en cambio, estaba aquí, pudriéndome por dentro, rogándole ayuda a una hija que había olvidado de dónde venía. La fecha de la cirugía llegó más rápido de lo que esperaba. Me programaron para el 15 de noviembre. 2 semanas. Todavía me faltaban 4.000 pesos. Vendí algunas cosas de la casa. El radio viejo, unas sillas que no usaba, unos platos de porcelana que había heredado de mi madre. Junté 1.500 pesos más. Todavía faltaba. Pensé en vender la casa. El pensamiento me llegó una noche de insomnio, mientras el dolor no me dejaba dormir. Podía venderla, usar el dinero para la cirugía, rentar un cuarto pequeño después. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. Esta casa era lo único que había logrado con mis propias manos. Era mi dignidad hecha paredes. No podía venderla. No iba a venderla. Volví al cartorio 3 días antes de la cirugía. Don Esteban ya tenía todos los papeles preparados. ¿Está completamente segura, doña Hortensia?, me preguntó una vez más. Su hija es su única familia. Lo miré directo a los ojos. Precisamente por eso estoy segura. Firmé los documentos. La casa, con todo lo que contenía, quedaba en nombre de Azucena Hernández Ríos, la cuidadora que todavía no conocía, pero que don Esteban me aseguró que era de confianza del hospital. Trabaja en el turno nocturno, me explicó. Es una muchacha buena, de Oaxaca. Cuida a los pacientes como si fueran su familia. Eso me bastó. ¿Y su hija?, preguntó don Esteban mientras sellaba los documentos. ¿No quiere dejarle nada? Pensé en Paulina, en su casa grande, en su boutique exitosa, en sus amigas elegantes. Ya le di todo lo que tenía, respondí. Ahora le toca demostrar si merece algo más. Los papeles quedarían archivados hasta después de la cirugía. Si yo sobrevivía, podía cambiar de opinión en cualquier momento. Pero algo me decía que no iba a hacerlo. Salí del cartorio sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Había tomado el control de mi vida por primera vez en décadas. La noche antes de la cirugía la pasé ordenando la casa. Limpié cada rincón, lavé las cortinas, dejé todo impecable. No sabía si iba a regresar y quería que quien entrara encontrara un hogar digno. Preparé tamales, aunque no los vendí. Los repartí entre mis vecinos. Don Sebastián, que vivía solo, doña Lupita, que tenía 6 hijos, la familia joven que acababa de llegar al barrio. Para que me recuerden, les dije. Ellos me abrazaron sin entender. Me interné en el hospital a las 6 de la mañana. Llegué caminando, con una bolsa pequeña que contenía una muda de ropa, mis papeles médicos y un rosario que mi madre me había regalado cuando hice mi primera comunión. La sala de internamiento estaba llena, camas pegadas unas a otras, separadas solo por cortinas delgadas. Me asignaron una cama junto a la ventana. Desde ahí podía ver el estacionamiento y, más allá, la ciudad despertando. Una enfermera me tomó los signos vitales. Era joven, con el cabello recogido en una cola de caballo. ¿Viene alguien con usted?, preguntó mientras me ponía el brazalete de identificación. Negué con la cabeza. Estoy sola. Ella no dijo nada, pero vi compasión en sus ojos. Me trajo una bata de hospital, me ayudó a cambiarme, me explicó el procedimiento. La cirugía estaba programada para las 2 de la tarde. Me tocaba esperar. Las horas pasaron lentas. Intenté leer una revista vieja que alguien había dejado en la sala, pero no podía concentrarme. El dolor en mi vientre seguía ahí, constante, recordándome por qué estaba ahí. Miré a las otras pacientes en la sala. Una mujer mayor, como de 80 años, dormitaba con la boca abierta. Una muchacha joven lloraba en silencio, mientras su madre le acariciaba el cabello. Un niño con yeso en el brazo jugaba con un carrito de plástico. A las 12 del día entró una mujer con uniforme azul de cuidadora. Era joven, de unos 26 años, morena, con rasgos indígenas suaves y ojos grandes que transmitían algo que no había visto en mucho tiempo.
Bondad genuina. Traía una charola con vasos de agua y los iba repartiendo entre las pacientes. Cuando llegó a mi cama, me sonrió. «Buenas tardes, señora. ¿Gusta un poco de agua fresca? Es de Jamaica. La hice esta mañana». Tomé el vaso con ambas manos. Estaba fría, dulce, perfecta. «Gracias, hija». Ella se quedó ahí un momento, sin prisa. «¿Cómo se siente?». Su pregunta no era de protocolo. Realmente quería saber. «Asustada», confesé. No sé por qué lo dije. Quizás porque ya no me quedaba orgullo. Quizás porque sus ojos me recordaban a los míos cuando tenía su edad. Ella asintió y puso su mano sobre la mía. Tenía las manos suaves pero fuertes, manos acostumbradas a cuidar. «Es normal tener miedo, pero va a salir bien. Tiene que tener fe». «Me llamo Azucena», dijo. «Estoy en el turno de la tarde y la noche. Si necesita algo, cualquier cosa, me busca». Le agradecí y ella siguió repartiendo agua a las demás pacientes. Pero algo en ese encuentro me tranquilizó. Era como si Dios me hubiera mandado un ángel justo cuando más lo necesitaba. A la 1:30 vino el camillero a llevarme al quirófano. Me acosté en la camilla, mirando las lámparas del techo pasar una tras otra, mientras me llevaban por los pasillos. El quirófano era frío, lleno de máquinas y luces brillantes. El anestesiólogo se presentó. Me explicó que iba a dormirme, que no iba a sentir nada. Yo asentí, cerré los ojos y recé el Padre Nuestro en voz baja. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Las palabras me acompañaron hasta que la oscuridad me tragó. Desperté no sé cuántas horas después. Todo estaba borroso. Sentía un dolor sordo en el abdomen, pero diferente al que había cargado durante meses. Este era un dolor quirúrgico, limpio, con propósito. Escuché voces a mi alrededor. Sentí manos tocándome, midiendo mi presión, revisando el suero. «Ya despertó», escuché que alguien decía. Abrí los ojos con esfuerzo. Estaba de vuelta en la sala, en mi cama junto a la ventana. Ya era de noche. Las luces de la ciudad brillaban al otro lado del cristal. Intenté moverme, pero el dolor me detuvo. «No se mueva todavía, señora», dijo una voz suave. Azucena estaba ahí, ajustando las sábanas, acomodando mi almohada. «¿Cómo salió?», tal pregunté con voz rasposa. Ella sonrió. «Salió bien. El doctor dijo que pudo sacarlo completo. Ahora tiene que descansar y recuperarse». Sentí lágrimas rodar por mis mejillas. No sabía si eran de alivio o de dolor o de soledad. Azucena las limpió con un pañuelo desechable, suave, sin decir nada. «¿Vino alguien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella negó con la cabeza. «No, señora, pero no se preocupe, yo estoy aquí». Y se quedó. Se sentó en la silla junto a mi cama, sosteniendo mi mano, mientras la noche avanzaba y el hospital se llenaba de sonidos, gemidos de dolor, alarmas de máquinas, pasos apresurados de enfermeras. En algún momento de la madrugada, cuando el dolor era insoportable y yo apretaba los dientes para no gritar, Azucena empezó a cantarme. Era una canción en zapoteco, su lengua materna, una melodía antigua que hablaba de montañas y de lluvia. No entendí las palabras, pero entendí el sentimiento. Me estaba arrullando como se arrulla a un niño. Me estaba diciendo que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití ser vulnerable. Lloré en silencio mientras ella cantaba y me sostenía la mano. Los días siguientes fueron duros. La recuperación era lenta y dolorosa. Cada movimiento era una agonía. Necesitaba ayuda para todo. Para ir al baño, para comer, para cambiarme. Las enfermeras estaban ocupadas con tantos pacientes, pero Azucena siempre encontraba tiempo para mí. Me traía el agua más fresca, me ayudaba a lavarme el cabello, me cambiaba las vendas con cuidado infinito. Una tarde me trajo un tamal envuelto en servilletas. «Lo hice en mi casa y lo traje para usted. Tiene que comer bien para recuperarse». Era un tamal de mole, hecho con el mismo cariño con que yo hacía los míos. Lo comí despacio, saboreando cada bocado,
sintiéndome alimentada no solo por la comida, sino por el gesto. Le pregunté por su vida. Me contó que venía de un pueblito en la Sierra Sur de Oaxaca, que había estudiado enfermería pero no había terminado por falta de dinero, que trabajaba de cuidadora para ayudar a su familia. Vivía en un cuarto rentado con otras 2 muchachas, también de Oaxaca, también trabajando para enviar dinero a casa. Ganaba poco, trabajaba turnos de 12 horas, dormía mal, pero hablaba de su trabajo con amor. «Me gusta cuidar a las personas», me dijo. «Siento que es mi propósito». Mientras ella hablaba, yo la observaba. Veía en ella a la hija que yo había querido tener. No la hija exitosa con boutique y casa grande, sino la hija con corazón, con humanidad, con esa capacidad de ver el sufrimiento ajeno y querer aliviarlo. Veía en ella lo que Paulina había perdido en su camino hacia el éxito: la compasión. Una semana después de la cirugía, el oncólogo me dio los resultados de la biopsia. El tumor era benigno. No necesitaba quimioterapia, solo seguimiento médico y reposo. Era la mejor noticia que podía recibir. Iba a vivir. Pero cuando el doctor se fue y me quedé sola en esa cama, mirando el techo agrietado del hospital, me di cuenta de que no sentía alegría. Sentía vacío. Iba a vivir, sí. Pero, ¿para qué? ¿Para regresar a mi casa vacía? ¿Para volver a la plaza a vender tamales hasta que otro tumor creciera? ¿Para seguir siendo invisible en la vida de mi hija? La idea de sobrevivir sin propósito me asustaba más que la muerte. Esa noche, Azucena notó mi silencio. «¿Qué pasa, doña Hortensia?» El doctor dijo que todo salió bien. Me giré hacia ella. ¿Y ahora qué? Mi voz sonó más frágil de lo que quería. «Ya no sé para qué sigo aquí». Azucena se sentó en la cama, algo que técnicamente no debía hacer, y me tomó ambas manos. «Sigue aquí porque su trabajo no está terminado», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Usted me dijo que vendió tamales durante 40 años, que crió a su hija sola, que compró una casa con sus propias manos. Eso no es poco, doña Hortensia. Eso es una vida completa. Y todavía tiene cosas que hacer. Todavía tiene que enseñarme a hacer esos tamales que todos dicen que son los mejores de Morelia». Me hizo sonreír a pesar de todo. «¿Quieres aprender?». Ella asintió con entusiasmo. «Claro que sí. Yo hago tamales, pero los suyos han de ser especiales si la gente habla de ellos». Le prometí que le enseñaría. Fue una promesa pequeña, pero me dio algo a qué aferrarme. Me dieron de alta 2 semanas después. El hospital me entregó una bolsa con medicamentos, instrucciones de cuidado y una cita de seguimiento para dentro de 1 mes. Azucena me ayudó a vestirme. Me acompañó hasta la salida. «Cuídese mucho, doña Hortensia, y recuerde que puede venir a visitarme cuando quiera». La abracé fuerte, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tomé un camión de regreso a casa. El trayecto me dolió. Cada bache era una punzada. Cuando llegué a mi calle empedrada y vi mi casa de adobe, sentí una mezcla de alivio y melancolía. Había sobrevivido. Estaba de vuelta, pero algo había cambiado irreversiblemente. Yo había cambiado. Los siguientes días fueron de recuperación solitaria. Doña Carmen y don Refugio me visitaron, me trajeron comida, me ayudaron con los quehaceres. Les agradecí, pero no les conté nada sobre los papeles que había firmado en el cartorio. No era su carga que llevar. Paulina no apareció. No llamó. No preguntó. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella. Al principio me dolía revisar el teléfono y no ver su nombre. Pero con el paso de los días, el dolor se transformó en algo más frío. Aceptación. A las 3 semanas de la cirugía, cuando ya podía caminar sin tanto dolor, fui al cartorio. Don Esteban me recibió con una sonrisa triste. «Doña Hortensia, qué gusto verla recuperada. ¿Viene a revertir los papeles?». Negué con la cabeza. «Vengo a confirmarlos. Quiero terminar el proceso». Firmé los últimos documentos. La casa quedó oficialmente a nombre de Azucena Hernández Ríos. Don Esteban me entregó una copia del acta. «¿Está absolutamente segura?».
Una vez registrado, no hay vuelta atrás sin el consentimiento de la nueva propietaria. Lo miré a los ojos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Salí del cartorio con los papeles en mi bolsa y una decisión clara. Ahora tenía que decirle a Azucena. Fui al hospital esa misma tarde. La encontré en su descanso, sentada en la cafetería bebiendo un café aguado. Cuando me vio se iluminó. «Doña Hortensia, qué sorpresa. ¿Cómo se siente?» Nos sentamos en una mesa del rincón. Le compré un pan dulce de la tienda del hospital, una concha que ella recibió con agradecimiento. Platicamos un rato sobre tonterías, el clima, los pacientes, sus compañeras de cuarto. Después saqué los papeles de mi bolsa. «Azucena, tengo que decirte algo importante». Su cara se puso seria. Le extendí los documentos. «Esta es la escritura de mi casa. Ahora está a tu nombre». Ella parpadeó sin entender. «¿Qué?» Tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó el encabezado. Vio su nombre impreso ahí. «Doña Hortensia, no entiendo». «¿Qué es esto?» Se veía asustada, confundida. Le expliqué todo con calma. Le conté sobre Paulina, sobre el rechazo, sobre mi decisión de darle mi casa a quien realmente me había tratado como familia. Le dije que la casa era suya, que podía hacer con ella lo que quisiera. Venderla, rentarla, vivir en ella. Azucena empezó a llorar. «Pero, doña Hortensia, yo no puedo aceptar esto. Es su casa. La compró con su trabajo. Es su patrimonio». Le tomé las manos sobre la mesa. «Precisamente por eso te la doy, porque la compré con mi trabajo y puedo decidir qué hacer con ella. Y decido dártela a ti, que me cuidaste cuando nadie más lo hizo». «¿Y su hija?», preguntó entre lágrimas. «¿Ella sabe?». Negué con la cabeza. «Todavía no, pero pronto lo sabrá». Azucena me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas y gratitud. No sé qué decir. Nadie ha hecho algo así por mí jamás. Le sonreí. «Entonces no digas nada. Solo acepta el regalo». Nos quedamos ahí sentadas un rato largo, sosteniéndonos las manos a través de la mesa de plástico de la cafetería del hospital, rodeadas de enfermos y visitas y trabajadores agotados. Y por primera vez en meses sentí paz. Había hecho lo correcto. Había honrado mi trabajo. Había elegido el amor sobre la sangre. 2 días después, Paulina se enteró. No sé cómo sucedió. Quizás alguien le contó. Quizás fue al cartorio a investigar algo y vio los registros. Lo que sé es que una tarde apareció en mi casa como un tornado. Yo estaba en el patio, regando las plantas, cuando escuché que golpeaban la puerta con violencia. Abrí y ahí estaba ella, roja de furia, con los ojos desorbitados, con los papeles del cartorio arrugados en su mano. «¿Qué hiciste, mamá?». Su voz era un grito. Entró a la casa sin permiso, azotando la puerta. «¿Qué demonios hiciste?». Me quedé callada, sosteniéndome del marco de la puerta. Mi incisión todavía dolía, especialmente cuando me alteraba. Paulina empezó a caminar de un lado a otro de la sala, agitando los papeles. «¿Le diste la casa a una desconocida? ¿A una pinche cuidadora que acabas de conocer? ¿Estás loca?». «No está loca, hija», dije con voz tranquila. «Está agradecida». Eso la enfureció más. «¿Agradecida? Yo soy tu hija. Yo soy tu familia. Esta casa me corresponde a mí». Su voz se quebró en la última frase, pero no de tristeza, de indignación. «¿Y dónde estabas cuando te necesité?», pregunté. Mi voz seguía calmada, pero por dentro temblaba. «¿Dónde estabas cuando te pedí ayuda para la cirugía? ¿Dónde estabas mientras me recuperaba en el hospital? ¿Dónde estabas en estos 2 años que apenas me visitaste?». Paulina se detuvo. Abrió la boca, pero no salió nada. Volvió a cerrarla. Por un segundo vi algo en sus ojos. Quizás vergüenza, quizás culpa, pero desapareció rápido, reemplazado por más ira. «Tú siempre te las arreglabas sola, mamá. Nunca me necesitaste. Siempre fuiste tan fuerte, tan independiente». «Ser fuerte no significa no necesitar», respondí. «Significa seguir adelante aunque nadie te sostenga. Pero eso no quiere decir que no duela».
Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no me importó. Le di esa casa a Azucena porque ella estuvo ahí cuando tú no estuviste, porque me sostuvo la mano, porque me trató como ser humano, no como un estorbo. Paulina retrocedió como si la hubiera golpeado. No es justo. Trabajé, estudié, hice todo lo que me pediste. Su voz sonaba infantil, desesperada. Sí, lo hiciste, concedí. Y yo te apoyé en todo. Te di mis ahorros para tu negocio. Te di mi tiempo, mi salud, mi vida. ¿Y tú qué me diste cuando te necesité? Desprecio. Nos quedamos mirándonos en medio de esa sala que yo había amueblado con tanto esfuerzo. La sala que ya no era mía. Paulina apretaba los papeles contra su pecho, respirando agitado. Yo me sostenía del respaldo de una silla, sintiendo cómo cada palabra me costaba energía que no tenía. «Puedes irte», dije finalmente. «Esta ya no es mi casa. Pronto será oficialmente de Azucena, y yo me mudaré a otro lado. No tienes que volver a verme si no quieres». Paulina me miró con algo que podría haber sido dolor, o podría haber sido solo más rabia. Dio media vuelta y salió, azotando la puerta tan fuerte que las ventanas temblaron. Me dejé caer en la silla, agotada, adolorida, vacía, pero también, extrañamente, en paz. Había dicho mi verdad. Había puesto límites. Había elegido mi dignidad sobre la obligación familiar. Y aunque dolía, aunque una parte de mí quería correr detrás de ella y abrazarla y decirle que todo estaba bien, otra parte más sabia sabía que esto era necesario, que algunas rupturas son el único camino hacia la sanación. Esa noche llamé a Azucena. Le conté lo que había pasado. Ella escuchó en silencio y después dijo: «Venga a mi cuarto, doña Hortensia. No se quede sola esta noche». Empaqué algunas cosas y tomé un camión hasta la dirección que me dio. Era un edificio viejo de 3 pisos, con pintura descascarada, en una colonia popular. Subí las escaleras despacio, sosteniéndome del barandal oxidado. Azucena me recibió con un abrazo. Su cuarto era diminuto. Una cama individual, un ropero compartido, una cocineta eléctrica. Sus 2 compañeras estaban ahí, muchachas jóvenes que me saludaron con respeto y me ofrecieron el mejor lugar para sentarme. Un colchón en el suelo cubierto con una cobija. Prepararon té de canela, sacaron pan dulce y pasamos la noche platicando. Me contaron sobre Oaxaca, sobre sus familias, sobre sus sueños. Yo les conté sobre mis tamales, sobre Paulina, sobre mi vida. Y en ese cuarto diminuto y humilde, rodeada de estas 3 muchachas que apenas me conocían, pero me trataban como a una abuela, sentí más amor que el que había sentido en años en mi propia casa, con mi propia hija. Me quedé a dormir ahí. Azucena insistió en que tomara su cama mientras ella dormía en el suelo. Protesté, pero ella fue inflexible. «Usted está recuperándose todavía. Necesita descansar bien». Me acosté en esas sábanas que olían a jabón barato y a juventud, y dormí profundo por primera vez en meses. Al día siguiente, Azucena y yo fuimos juntas a la casa de adobe. Llegamos a media mañana, con el sol de noviembre calentando las tejas. Abrí la puerta con mi llave, sabiendo que pronto tendría que entregársela a ella. Entramos juntas y le mostré cada rincón. La cocina donde había preparado millones de tamales, el altar con la foto de mi madre, el patio con la bugambilia, el cuarto donde Paulina había crecido. «Es hermosa», dijo Azucena tocando las paredes de adobe con reverencia. «Tiene alma», asentí. «Sí, tiene 40 años de trabajo, tiene lágrimas y risas y recuerdos. Ahora es tuya». Ella me miró con los ojos brillantes. «¿Qué va a hacer usted, doña Hortensia? ¿Dónde va a vivir?» Fue entonces cuando me di cuenta de que no había pensado en eso. Había estado tan enfocada en darle la casa a Azucena que no había planeado mi propio futuro. «No sé», admití. «Supongo que rentaré un cuarto en algún lado». Azucena negó con la cabeza inmediatamente. «No, usted se queda aquí». La miré confundida. «¿Qué?» Ella tomó mis manos. «Esta es su casa, doña Hortensia.
La construyó usted. Yo solo seré la dueña en papeles. Pero usted vivirá aquí, conmigo. Si quiere, si me acepta. Me quedé sin palabras. Azucena, no puedes. Ella me interrumpió. Sí puedo. Usted me dio una casa. Yo le doy un hogar. Viviremos juntas. Yo trabajo en el hospital. Usted descansa y se recupera. Y cuando esté mejor, me enseña Porias a hacer tamales. Y cocinamos juntas. Y nos cuidamos, como familia. Lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por todo lo que había perdido y todo lo que había encontrado. Lloré por Paulina y por Azucena. Lloré por la vida que había vivido y la vida que todavía me esperaba. Y Azucena me sostuvo mientras lloraba, dejando que me desahogara, dándome el espacio para sentir sin juzgarme. Cuando dejé de llorar, nos sentamos juntas en el patio bajo la bugambilia. Las flores moradas caían con la brisa suave de noviembre, llenando el piso de color. ¿Estás segura?, le pregunté. ¿Segura de que quiere vivir con una vieja cascarrabias como yo? Azucena se rió. Segurísima. Además, alguien tiene que cuidarla. Y alguien tiene que aprender a hacer esos tamales famosos. Le sonreí, sintiendo cómo algo dentro de mí sanaba. No era la familia que había planeado. No era la vida que había imaginado. Pero era real. Era honesta. Era amor sin condiciones. 3 días después, Paulina apareció en el hospital. Yo no estaba ahí, pero Azucena me contó todo esa noche. Dijo que Paulina llegó gritando, exigiendo hablar con ella, acusándola de manipular a una anciana vulnerable. Azucena la escuchó en silencio y después le dijo, con esa calma que la caracterizaba: «Su madre me dio esa casa porque yo la cuidé cuando usted no lo hizo. Eso es todo». Paulina amenazó con demandar, con llevar el caso a las autoridades, con probar que yo no estaba en mi sano juicio. Azucena no se inmutó. Haga lo que tenga que hacer, pero sepa que su madre está bien, está feliz y está donde quiere estar. Paulina se fue gritando amenazas que nunca cumplió. 1 mes después de la cirugía, tuve mi cita de seguimiento. El oncólogo revisó los estudios, examinó la cicatriz, me hizo preguntas. Todo estaba bien. La recuperación iba según lo esperado. No había signos de complicaciones. «Está sana, doña Hortensia», me dijo con una sonrisa. «Tiene muchos años por delante todavía». Salí del hospital con Azucena, quien había pedido permiso en su trabajo para acompañarme. Caminamos juntas por las calles del centro de Morelia, entre vendedores ambulantes y turistas, bajo el sol tibio de diciembre. Pasamos por la plaza principal donde yo había vendido tamales durante 40 años. Don Refugio seguía ahí, con sus dulces típicos. Me vio y gritó: «Doña Hortensia, qué gusto verla». Nos acercamos. Le presenté a Azucena. «Ella es mi hija», dije, y las palabras sonaron verdaderas. Don Refugio sonrió y nos ofreció dulces de leche. Compramos algunos y seguimos caminando. Era un día perfecto. El cielo azul, la catedral rosada brillando bajo el sol, el olor a comida callejera llenando el aire. Esa noche, en la casa de adobe, Azucena y yo cocinamos juntas por primera vez. Le enseñé a hacer la masa, a medir la manteca con las manos, a conseguir esa consistencia perfecta. Ella aprendía rápido, con esa atención reverente que se tiene hacia algo sagrado. Envolvimos los tamales juntas, hablando de todo y nada, llenando la cocina de vapor y risas. Mientras los tamales se cocinaban, nos sentamos en el patio. El cielo se oscurecía lentamente. Las primeras estrellas aparecían. La bugambilia había florecido de nuevo, sus flores moradas brillando en la penumbra. «¿Es feliz, doña Hortensia?», preguntó Azucena. La miré. Esta muchacha que había entrado a mi vida como un ángel disfrazado de cuidadora. Esta muchacha que ahora era mi familia. «Sí», respondí. Y era verdad. Soy feliz. Los primeros meses viviendo con Azucena fueron de reconstrucción silenciosa. Cada mañana me despertaba temprano, por costumbre más que por necesidad, y encontraba la casa en silencio. Azucena trabajaba turnos nocturnos en el hospital y llegaba agotada al amanecer, justo cuando yo estaba preparando café.
Nos encontrábamos en la cocina, intercambiando buenos días mientras ella se quitaba el uniforme azul manchado de quién sabe cuántas historias de dolor y esperanza. Le preparaba el desayuno, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla endulzado con piloncillo. Ella comía despacio, contándome sobre su turno, sobre los pacientes que había cuidado, sobre las familias que lloraban en los pasillos. Yo escuchaba, asentía, reconocía ese cansancio en sus ojos porque había sido el mío durante 40 años. Después ella se iba a dormir y yo me quedaba sola con la casa, con mis pensamientos, con el peso de las decisiones que había tomado. No volví a vender tamales. Mi cuerpo ya no daba para estar de pie todo el día en la plaza. La cicatriz de la cirugía me tiraba cuando caminaba mucho y el cansancio me llegaba más rápido que antes. Don Esteban, el notario, me había explicado que con la transferencia de la casa a Azucena también asumía la responsabilidad de cuidarme. Ella insistió en que yo no trabajara más, que descansara, que me recuperara. Ya trabajó suficiente para toda una vida, doña Hortensia, me decía. Ahora es tiempo de recibir. Pero recibir era más difícil que dar. Toda mi vida había sido la que daba, la que resolvía, la que se sacrificaba. No saber cómo ser la que recibe me hacía sentir inútil, como un mueble viejo que ocupa espacio. Me descubrí limpiando la casa obsesivamente, lavando ropa que no estaba sucia, cocinando porciones enormes para 2 personas. Azucena lo notó. «Doña Hortensia, está bien descansar. No tiene que demostrarme nada». «No sé cómo descansar», admití una tarde mientras doblaba sábanas en el patio. «Toda mi vida he trabajado. No sé quién soy sin el trabajo». Azucena dejó de tender la ropa y me miró con esa mirada suya que veía más allá de las palabras. «Usted es Hortensia, con trabajo o sin él, y eso es suficiente». Las noches eran las más difíciles. Me acostaba temprano en mi cuarto, el que había sido de Paulina, rodeada de paredes que guardaban recuerdos de cuando mi hija era pequeña. Cerraba los ojos, pero el sueño no venía fácil. Pensaba en Paulina constantemente. ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Si pensaba en mí. A veces fantaseaba que tocaba la puerta, que entraba llorando, que me pedía perdón. Otras veces la fantasía era al revés. Yo tocaba su puerta, le pedía perdón, le suplicaba que me dejara volver a su vida. Pero ninguna de esas fantasías se materializaba. Pasaron semanas, luego meses, sin saber nada de ella. A veces caminaba por el centro y pasaba frente a su boutique. Me asomaba desde lejos, escondida entre los turistas, y la veía adentro atendiendo clientes, arreglando perchas, sonriendo. Seguía con su vida como si yo nunca hubiera existido. Y cada vez que la veía así, algo dentro de mí se rompía un poco más. Una tarde de enero, mientras preparaba mole para la cena, escuché que tocaban la puerta. Mi corazón dio un salto. Pensé, «Es Paulina, vino». Corrí a abrir, olvidándome del dolor en la cicatriz, secándome las manos en el delantal. Abrí la puerta con el corazón en la garganta. Era don Refugio. La decepción debió notarse en mi cara porque él se disculpó inmediatamente. «Perdón por molestar, doña Hortensia. Solo venía a traerle esto». Extendió una bolsa con dulces de leche y jamoncillo. «Las muchachas de la plaza juntamos para comprarle esto. Dijeron que la extrañan». Tomé la bolsa con manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Pase, don Refugio. Acompáñeme a tomar un café». Entramos a la cocina. Serví café y dulce, y nos sentamos a la mesa como habíamos hecho 1000 veces en los descansos de la plaza. «¿Cómo está, doña Hortensia?» De verdad, su pregunta era genuina. Y por primera vez en meses, fui honesta. «Estoy perdida, don Refugio». Mi voz se quebró. Hice lo correcto, lo sé, pero duele. Duele tanto no tener a mi hija. Duele pensar que para ella soy menos importante que su orgullo. Don Refugio asintió, revolviendo su café despacio. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, hablaba verdad. «Mire, doña Hortensia, yo crié 5 hijos. 2 me salieron buenos,
2 me salieron regulares. 1 no me habla desde hace 15 años. Y aprendí algo. 1 hace lo mejor que puede con lo que tiene. Pero los hijos toman sus propias decisiones. Usted le dio todo a esa muchacha. Si ella no lo valora, es su pérdida, no la suya. Pero es mi hija, protesté. Se supone que el amor de madre es incondicional. Don Refugio tomó un sorbo de café y me miró directo a los ojos. El amor es incondicional, pero el respeto hacia uno mismo también es importante. Usted no le quitó nada a Paulina que fuera suyo por derecho. Le quitó algo que usted ganó con su trabajo. Hay una diferencia. Nos quedamos en silencio un rato, bebiendo café, comiendo dulce. Su presencia era reconfortante. Cuando se fue, me dio un abrazo largo. Nos extrañamos en la plaza, doña Hortensia. Si algún día quiere venir solo a visitarnos, será bienvenida. No tiene que vender nada, solo venga a platicar. Le agradecí con un nudo en la garganta. Esa noche le conté todo a Azucena. Le confesé que extrañaba a Paulina, que me sentía culpable, que a veces dudaba de haber hecho lo correcto. Azucena me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, me dijo algo que no esperaba. ¿Por qué no le escribe una carta? ¿Una carta? La idea me pareció anticuada, fuera de lugar. Nadie escribe cartas ya a mi hija. Azucena sonrió. Precisamente por eso. Las cartas son especiales, son permanentes. Si usted tiene cosas que decirle a Paulina pero no puede decírselas en persona, escríbaselas. Después decide si se las manda o no, pero al menos las habrá sacado de su corazón. Esa noche no pude dormir. La idea de la carta se había plantado en mi mente. A las 3 de la mañana, cuando el silencio de la casa era absoluto, me levanté y me senté en la mesa de la cocina. Saqué un cuaderno viejo y un bolígrafo y empecé a escribir. Querida Paulina. Las palabras fluyeron como agua represada por mucho tiempo. Le escribí todo, sobre mi vida vendiendo tamales, sobre las madrugadas frías y los pies hinchados, sobre cada peso ahorrado pensando en su futuro. Le escribí sobre el orgullo que sentí cuando se graduó, sobre la esperanza que tuve de que nuestra relación se fortalecería con el tiempo. Le escribí sobre el dolor de sentirme invisible en su vida nueva, sobre la humillación de pedirle ayuda y recibir desprecio. Le escribí sobre la cirugía, sobre el miedo, sobre la soledad de despertarme en ese hospital sin una mano que sostener. Pero también le escribí sobre el perdón, sobre cómo entendía que ella había construido una vida que protegía con fiereza, que quizás mi presencia le recordaba una pobreza que quería olvidar. Le escribí que no la culpaba por avergonzarse de mí, porque yo misma me había avergonzado a veces de ser pobre, de oler a tamales, de tener las manos curtidas por el trabajo. Le escribí sobre Azucena, sobre cómo había encontrado una familia en el lugar menos esperado. Le expliqué que darle la casa a Azucena no era un castigo para ella, sino un regalo para quien me había tratado con dignidad cuando yo más lo necesitaba. Y terminé diciéndole que la amaba, que siempre la amaría, que la puerta de mi corazón estaría abierta si algún día decidía volver, pero que esa puerta ya no estaba en la misma casa, porque yo había aprendido que el hogar no es un lugar, sino las personas que te sostienen cuando caes. Escribí durante horas. Cuando terminé, el amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas de la cocina. Tenía 8 páginas escritas con mi letra temblorosa. Las leí de nuevo, lloré sobre ellas y después las guardé en un sobre. No puse dirección, no las mandé. Las guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto al rosario de mi madre y la foto de Paulina cuando era niña. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Azucena y yo desarrollamos una rutina. Yo cocinaba, ella limpiaba, yo lavaba la ropa, ella tendía. Trabajábamos juntas en el patio, plantando más flores, arreglando las grietas de las paredes. La casa empezó a sentirse viva de nuevo, no con la vida apresurada de Paulina, sino con la vida tranquila y deliberada de 2 mujeres que habían encontrado paz juntas. Le enseñé a hacer tamales como le había prometido.
Empezamos con la receta básica. Masa, manteca, chile. Azucena era meticulosa. Medía todo. Tomaba notas. En Oaxaca hacemos tamales diferentes. Me contó mientras amasábamos juntas. Envueltos en hoja de plátano, más pequeños, con mole negro. Le pedí que me enseñara su receta. Durante las siguientes semanas mi cocina se convirtió en un laboratorio de intercambio cultural. Tamales michoacanos por la mañana, tamales oaxaqueños por la tarde. Don Refugio tenía razón. Empecé a visitar la plaza. No para vender, sino para estar. Me sentaba en la banca cerca de la fuente de las Tarascas y platicaba con los vendedores durante sus descansos. Doña Carmen me traía aguas frescas. Don Julio me compartía sus elotes. Me contaban chismes, me ponían al día sobre la vida de la plaza. Era reconfortante sentirme parte de una comunidad de nuevo. Una tarde de marzo, mientras estaba en la plaza, vi a Paulina de lejos. Venía caminando con Ricardo, su esposo. Los dos iban bien vestidos, tomados de la mano, riendo por algo que él había dicho. Me escondí detrás del puesto de don Julio, espiándolos como una ladrona. Se veían felices, se veían completos, y por primera vez me di cuenta de que ellos no me necesitaban. Quizás nunca me habían necesitado. Esa revelación fue más dolorosa que todas las anteriores, porque mientras yo había pasado meses sufriendo, extrañándola, cuestionando mis decisiones, ella simplemente había seguido con su vida. Yo era un capítulo cerrado en su historia. Regresé a casa llorando, y Azucena me encontró en el patio, sentada bajo la bugambilia, con la cara húmeda de lágrimas. «La vi», dije cuando ella se sentó junto a mí. «Vi a Paulina. Se ve feliz, se ve mejor sin mí». Azucena no me consoló con mentiras piadosas. Me tomó la mano y dijo: «Quizás, pero eso no tiene nada que ver con su valor como persona o como madre. Algunas personas están tan enredadas en su propio mundo que no pueden ver las bendiciones que tienen hasta que las pierden». «¿Y si nunca las ve?». Mi voz sonaba pequeña, asustada. «¿Y si muero sin que ella sepa cuánto la amo?». Azucena apretó mi mano. «Entonces morirá sabiendo que usted hizo todo lo que pudo, y eso también es suficiente». En abril llegó el cumpleaños de Paulina. 32 años. Recordaba perfectamente el día que nació. Un martes lluvioso de abril, en el hospital civil, sola porque el padre se había ido y mi madre había muerto. Recordaba sostenerla por primera vez, esa cosita arrugada y llorona, y prometerle que nunca le faltaría nada. Había cumplido esa promesa, solo que ella no lo reconocía. Saqué la carta del cajón, la leí de nuevo. Después tomé un bolígrafo y agregué un párrafo final. «Hoy cumples 32 años. No sé si te acordarás de que hace 32 años yo me convertí en madre. Fue el mejor día de mi vida y también el más aterrador. Te prometo que hice mi mejor esfuerzo. Si no fue suficiente, lo siento. Feliz cumpleaños, mi niña. Siempre serás mi niña, aunque ya no quieras serlo». Esta vez sí puse la carta en un sobre. Escribí la dirección de la boutique en el frente y caminé hasta la oficina de correos antes de arrepentirme. Cuando la dejé caer en el buzón, sentí que cerraba un ciclo. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El resto dependía de ella. Pasaron 2 semanas. No hubo respuesta. No esperaba que la hubiera, pero una parte pequeña de mí se aferraba a la esperanza. Azucena me notaba revisar el correo cada día y me abrazaba cuando no había nada. Una tarde estaba preparando salsa en la cocina cuando escuché que tocaban la puerta. Mi corazón dio el mismo salto de siempre, esa esperanza irracional. Azucena fue a abrir. Escuché voces. Una era de Azucena. La otra era conocida pero lejana. Me quedé paralizada, con el molcajete en las manos. Paulina entró a la cocina. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras, el maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. Traía mi carta en la mano, arrugada de tanto leerla. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Mamá», dijo finalmente. Su voz se quebró en esa palabra.
Di un paso hacia ella, después otro. El molcajete seguía en mis manos, como un escudo. «Paulina». No sabía qué más decir. Todas las palabras que había ensayado en mi mente durante meses desaparecieron. «Leí tu carta», continuó. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, llevándose el rímel. La leí como 20 veces y... se detuvo. Respiró profundo. «Y tienes razón, en todo». Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, cubriéndose la cara con las manos. Yo dejé el molcajete en la mesa y me senté frente a ella, sin tocarla todavía, dándole espacio. Azucena apareció en la puerta de la cocina. Me miró preguntando con los ojos si debía irse. Asentí. Ella desapareció discretamente. «Cuando me dijiste que necesitabas ayuda para la cirugía», empezó Paulina sin levantar la vista. Yo estaba furiosa. Furiosa porque siempre es lo mismo. Tú necesitas, yo doy. Toda mi vida he sentido que te debía algo, que cada peso que ganabas era un peso que yo te debía. Y estaba cansada de sentirme en deuda. Nunca quise que te sintieras así, dije suavemente. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Lo sé, ahora lo sé, pero no lo sabía entonces. Pensaba que tú eras fuerte, que siempre te las arreglabas, que no me necesitabas realmente. Pensaba que pedirme ayuda era solo otra forma de recordarme que yo te debía mi vida. No me debes nada, Paulina. Mi voz era firme. Fui tu madre. Era mi trabajo cuidarte, mantenerte, darte oportunidades. No espero que me pagues por eso. Ella sacudió la cabeza violentamente. Pero yo debería haber estado ahí, cuando estabas enferma, cuando tenías miedo, cuando te operaron. Debería haber estado ahí, no por obligación, sino porque eres mi madre. Y no estuve. El silencio llenó la cocina. Afuera, el sol de abril calentaba el patio, haciendo brillar las flores de la bugambilia. «¿Por qué viniste?», pregunté, no con enojo, sino con curiosidad genuina. Paulina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque hace 3 días me enteré de que estoy embarazada». Mi corazón se detuvo. Y lo primero que pensé fue en ti, en cómo te las arreglaste sola, embarazada y sin apoyo, en todos los sacrificios que hiciste. Y me di cuenta de que yo no podría hacer ni la mitad de lo que tú hiciste. Y me dio terror pensar que mi hija o hijo crecería sin conocerte por mi culpa, porque yo fui demasiado orgullosa para perdonar. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. «¿Un bebé?», ella asintió, sonriendo a pesar de las lágrimas. «Un bebé. Y lo voy a necesitar, mamá. Voy a necesitar tu ayuda, tus consejos, tu presencia. Pero no vengo a pedirte eso. Vengo a pedirte perdón por no estar cuando me necesitabas, por avergonzarme de ti, por olvidar de dónde vengo». Me levanté de la silla y rodeé la mesa. Ella se levantó también. Nos abrazamos en medio de esa cocina que olía a chile y a historia, llorando las dos, diciendo perdón entre sollozos. Su cuerpo temblaba contra el mío, y yo la sostuve como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas y corría a mi cama buscando consuelo. «Te perdono», susurré contra su cabello. «Siempre te perdoné». Nos quedamos así mucho tiempo, reconectando, sanando, reconstruyendo lo que se había roto. Cuando nos separamos, Paulina miró alrededor de la cocina. «¿Todavía vives aquí?». Pensé que... Se detuvo, incómoda. «Pensé que habías vendido la casa o algo así». Negué con la cabeza. «Vivo aquí, con Azucena. Ella es la dueña legal ahora, pero este sigue siendo mi hogar». «¿Puedo conocerla?», preguntó Paulina. ¿Conocer a la mujer que estuvo ahí cuando yo no estuve? Había algo en su voz, no resentimiento, sino humildad. Llamé a Azucena. Ella entró tímida, consciente de la complejidad de la situación. Paulina se levantó y extendió su mano. «Gracias», dijo. «Gracias por cuidar a mi madre cuando yo fui demasiado egoísta para hacerlo». Azucena tomó su mano y después la sorprendió con un abrazo. «Ella habla mucho de usted», dijo Azucena. «La extraña todos los días.
Es una buena mujer su mamá. Paulina asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Esa tarde las tres nos sentamos en el patio bajo la bugambilia. Preparé café, saqué pan dulce que había comprado esa mañana en la panadería del barrio. Platicamos durante horas. Paulina me contó sobre su embarazo, sobre sus miedos, sobre sus planes. Yo le conté sobre mi recuperación, sobre mi nueva vida con Azucena, sobre los tamales oaxaqueños que habíamos aprendido a hacer. ¿Y la casa?, preguntó Paulina eventualmente. ¿De verdad está a nombre de Azucena? Asentí, completamente. Y no me arrepiento. Paulina miró a Azucena y después a mí. Bien, dijo simplemente. Te mereces es estar con alguien que te valore, y ella claramente lo hace. Azucena se sonrojó. Su mamá me dio mucho más que una casa. Me dio una familia. Paulina asintió, su barbilla temblando. A mí también me dio todo, solo que yo tardé mucho en verlo. Cuando el sol empezó a ponerse, Paulina dijo que tenía que irse. Ricardo la esperaba. Tenían que hablar sobre el bebé, hacer planes. Nos abrazamos de nuevo en la puerta. ¿Puedo venir la próxima semana?, preguntó. ¿Para que me enseñes a hacer tamales? Quiero que mi hijo o hija crezca comiendo tus tamales. El nudo en mi garganta casi no me dejó hablar. Claro que sí, mija. Cuando quieras. Se fue llorando. Pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de sanación. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en meses no fue por ansiedad o tristeza. Era por esperanza. Azucena tocó la puerta de mi cuarto cerca de medianoche. ¿Doña Hortensia? ¿Está despierta? Le dije que pasara. Se sentó en el borde de mi cama. ¿Está feliz?, preguntó. Pensé en su pregunta. Sí, respondí, pero también asustada. Asustada de volver a lastimar, de volver a confiar y ser decepcionada. Azucena asintió. Es normal, pero le voy a decir algo que mi abuela me dijo una vez. El perdón no es olvidar, es recordar sin que duela. Sabia mujer, tu abuela. Azucena sonrió. Lo era, y usted también lo es. Se fue a dormir dejándome con mis pensamientos. Pensé en mi vida, en todas las decisiones que había tomado, en todos los caminos que había caminado. Había cometido errores, seguro. Había sido demasiado orgullosa a veces, demasiado dura otras, pero había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. Paulina empezó a visitarme cada semana. Al principio las visitas eran tensas, cuidadosas, como si camináramos sobre vidrio roto. Pero poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. Le enseñé a hacer tamales como le había prometido. Sus primeros intentos fueron desastrosos. La masa muy aguada, el relleno muy seco, el envuelto mal hecho. Pero persistió. Y yo fui paciente. Más paciente de lo que había sido cuando ella era niña. Y yo estaba siempre corriendo. También conocí al Ricardo de ahora. No al novio atento de años atrás, sino al esposo presente. Venía con Paulina a las clases de tamales. Ayudaba en la cocina. Hacía preguntas. Era buen hombre. Me di cuenta. Solo que yo había estado tan dolida que no había podido verlo antes. En junio, 3 meses después de nuestra reconciliación, Paulina me invitó a cenar a su casa. Era la primera vez que me invitaba desde la reconciliación. Fui nerviosa, con un pastel de 3 leches que había horneado esa mañana. Su casa seguía siendo grande e intimidante, pero esta vez ella me recibió con un abrazo largo. Durante la cena, mientras Ricardo servía el vino, agua para Paulina y para mí, café. Ella sacó un sobre. «Mamá, Ricardo y yo hemos estado pensando. Queremos hacer algo». Abrí el sobre. Adentro había un cheque, por 32,000 pesos. Exactamente lo que le había prestado para su boutique años atrás. «Es tu dinero», dijo Paulina. «Con intereses. Debí habértelo devuelto hace años. Lo siento». Miré el cheque con las manos temblorosas. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. «Paulina, yo no». Ella me interrumpió. «Sí, mamá. Es tuyo. Úsalo para lo que quieras. Para arreglar la casa, para viajar, para guardar.
O para dárselo a Azucena también si quieres. Pero es tuyo. Estoy saldando mi deuda. No era la deuda de dinero lo que estaba saldando. Las dos lo sabíamos. Era la deuda emocional, la culpa, el arrepentimiento. Esa noche regresé a casa con el cheque en mi bolsa y el corazón lleno. Azucena estaba despierta, leyendo un libro en la sala. Le mostré el cheque. «Mira, Paulina me devolvió el dinero». Azucena silbó al ver la cantidad. «Es mucho dinero, doña Hortensia. ¿Qué vas a hacer con él?». Pensé en su pregunta. «¿Sabes qué? Vamos a arreglar la casa. Vamos a pintar las paredes, cambiar las tejas rotas, arreglar las ventanas. Vamos a hacer de esta casa el hogar más bonito del barrio». Azucena sonrió enorme. «¿De verdad?». Asentí. «De verdad. Y después vamos a ahorrar. Para tu futuro, para tu familia. Esta casa es tuya, pero el dinero es para las dos». Pasamos julio y agosto renovando la casa. Contraté a don Sebastián, el vecino que trabajaba de albañil, para que arreglara las grietas grandes. Paulina nos ayudó a elegir colores de pintura. Pintamos las paredes de blanco con detalles en azul cielo. Cambiamos las tejas rotas, arreglamos las ventanas, instalamos mosquiteros nuevos. La casa de adobe que había comprado 40 años atrás renacía. Azucena plantó más flores en el patio, rosas, dalias, geranios. Yo puse macetas con hierbas para cocinar, cilantro, epazote, hierbabuena. El patio se transformó en un jardín pequeño pero exuberante. Una tarde, mientras Azucena regaba las plantas y yo podaba la bugambilia, me di cuenta de que era feliz, genuinamente feliz. No la felicidad condicional de «seré feliz cuando», sino la felicidad del presente, del ahora, del aquí. En septiembre Paulina tuvo un susto con el embarazo, sangrado leve, dolor abdominal. La corrieron al hospital y yo fui inmediatamente. Pasé horas en la sala de espera, rezando con el rosario de mi madre entre los dedos. Azucena llegó después de su turno, todavía con el uniforme puesto, y se sentó junto a mí sin decir nada. Solo sostuvo mi mano. El doctor salió eventualmente. El bebé estaba bien, solo había sido una falsa alarma. Pero Paulina necesitaba reposo. Cuando entré a verla, estaba pálida, asustada, con las manos en su vientre apenas abultado. «Mamá», dijo cuando me vio, y empezó a llorar. Me senté en la cama y la abracé. «Ya pasó, mi niña. El bebé está bien». Ella se aferró a mí. Pensé que lo perdía. Pensé que era un castigo. Por cómo te traté, La callé poniendo mi dedo sobre sus labios. «Dios no castiga así, Paulina. Estas cosas pasan. Lo importante es que los dos están bien». Ricardo entró poco después, blanco de preocupación. Se sentó del otro lado de la cama y tomó la mano de Paulina. Los tres nos quedamos ahí, en silencio, unidos por el miedo y el alivio. Cuando se calmaron, me fui a casa. Esa noche le di gracias a Dios y a mi madre por cuidar a mi hija y a mi nieto que venía en camino. Octubre trajo el clima perfecto. Días soleados y frescos, noches tibias. La casa estaba terminada, luciendo mejor que nunca. Una tarde, don Esteban, el notario, vino a visitarme. Traía flores y una sonrisa misteriosa. «Doña Hortensia, qué gusto verla. La casa se ve hermosa». Le ofrecí café y pan dulce. Platicamos de todo un poco, pero yo sabía que había venido por algo específico. Finalmente lo dijo. «Vine a decirle que estoy muy orgulloso de usted. Cuando vino hace meses a cambiar el testamento, pensé que estaba tomando una decisión desde el dolor, pero ahora veo que fue desde la sabiduría. No sé si fue sabiduría», admití. «Fue supervivencia. Fue elegirme a mí misma por primera vez». Don Esteban asintió. «A eso me refiero. Esa es la mayor sabiduría de todas». Nos quedamos platicando hasta que cayó la tarde. Cuando se fue, me sentí validada. Un hombre que había visto tantas familias, tantas disputas, tantas tragedias, me decía que había hecho bien. En noviembre se cumplió 1 año de mi cirugía. Fui al hospital para mi chequeo anual. El oncólogo me revisó exhaustivamente. Análisis de sangre, ultrasonidos,
palpación. Todo salió perfecto. «Está completamente sana, doña Hortensia», me dijo con una sonrisa. «Sin rastros del tumor, sin complicaciones. Es usted un milagro». Salí del hospital sintiéndome ligera, renovada. Azucena me esperaba afuera, sentada en una banca del estacionamiento. «¿Qué dijo el doctor?». Le mostré el papel con los resultados. Ella leyó y gritó de alegría ahí mismo, abrazándome, haciéndome girar. La gente nos miraba, pero no me importó. Estaba viva, estaba sana, estaba rodeada de amor. Esa noche organicé una pequeña cena en la casa. Invité a Paulina y Ricardo, a Azucena y sus compañeras de cuarto, a don Refugio y doña Carmen de la Plaza, a don Sebastián el vecino. Cociné durante todo el día. Tamales de varios tipos, arroz rojo, frijoles refritos, salsa fresca, agua de Jamaica, pastel de 3 leches. La casa se llenó de gente, de risas, de música de la radio. Paulina ayudó a servir, Ricardo contó chistes, Azucena cantó canciones oaxaqueñas. Era una familia extraña, unidos no por sangre, sino por experiencias compartidas, por dolor superado, por amor elegido. Y era perfecto. A mitad de la cena, Paulina pidió silencio. Se levantó con su vientre ya visible de 6 meses y levantó su vaso de agua. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por mi mamá, que me enseñó sobre el trabajo duro, sobre el sacrificio y también sobre el perdón. Por Azucena, que cuidó a mi mamá cuando yo fallé. Y por esta familia extraña y hermosa que hemos construido. Salud, salud», respondimos todos, chocando vasos. Bebí mi agua de Jamaica con los ojos húmedos, mirando alrededor de mi mesa llena de gente que me amaba. Esto era lo que había valido la pena. Esto era por lo que había sobrevivido. Diciembre llegó con su locura navideña. Paulina insistió en que celebráramos Navidad en mi casa, en lugar de la suya. «Es más acogedor aquí», dijo. Y tenía razón. Mi casa pequeña tenía algo que su casa grande no tenía: alma. Decoramos juntas, un árbol pequeño en la sala, luces de colores en el patio, un nacimiento en el altar junto a la foto de mi madre. Azucena hizo tamales de dulce al estilo oaxaqueño. Yo hice ponche con tejocote y caña. Paulina trajo regalos envueltos en papel brillante. La noche del 24 de diciembre, la casa estaba llena. Paulina y Ricardo, Azucena y sus compañeras, don Refugio con su esposa, algunos vecinos. Cenamos y reímos y cantamos villancicos. A las 11 de la noche, Paulina se acercó a mí. «Mamá, ven, quiero mostrarte algo». Me llevó al patio, lejos del ruido. Las luces de colores brillaban en las ramas de la bugambilia. «El bebé acaba de patear», dijo, tomando mi mano y poniéndola sobre su vientre. Esperé, quieta, y entonces lo sentí. Un pequeño golpe, suave pero definido. Mi nieto, mi sangre, mi continuación. «Hola, pequeño», susurré hacia su vientre. «Soy tu abuela y te voy a querer mucho». Paulina lloraba en silencio. «Va a conocer a su abuela», dijo. «Va a crecer comiendo tus tamales, escuchando tus historias, sabiendo de dónde viene. Te lo prometo». La abracé bajo las estrellas de Michoacán, bajo el cielo que había visto mi juventud y mi vejez, bajo las mismas constelaciones que mi madre vio. «Ya me diste todo lo que necesitaba», le dije. «El perdón, la oportunidad, tu presencia. Eso es suficiente». «No, mamá», respondió. «Apenas estoy empezando a darte lo que mereces». Nos quedamos ahí abrazadas mientras el resto de la fiesta continuaba adentro. Azucena nos vio desde la ventana de la cocina y sonrió, dándonos nuestro momento. A las 12 en punto, abrimos los regalos. Paulina me dio una caja envuelta en papel dorado. Adentro había un álbum de fotos. En la primera página estaba yo, joven, parada en la plaza con mi canasta de tamales. No recordaba que me hubieran tomado esa foto. Ricardo la encontró en unos archivos viejos de su papá, explicó Paulina. Es de hace como 30 años. Pasé las páginas lentamente. Había fotos de Paulina en todas las edades. Bebé, niña, adolescente, adulta.
Había fotos de la casa en diferentes épocas. Había fotos que no sabía que existían. Yo cocinando, yo en la plaza, yo dormida en el sillón después de un día largo. Fotos de una vida completa. En la última página había una foto reciente de las tres. Paulina, Azucena y yo. En el patio de la casa, sonriendo. Debajo, con la letra de Paulina, decía: mi familia, pasada, presente y futuro. Cerré el álbum y lo apreté contra mi pecho, incapaz de hablar. Azucena me regaló un rebozo nuevo, tejido a mano en Oaxaca, con colores vibrantes, para que tenga algo especial cuando nazca su nieto, dijo. Me lo puse inmediatamente, sintiendo su peso suave sobre mis hombros. Era hermoso, hecho con amor y paciencia. Yo les di a las dos lo mismo. Una receta escrita a mano. Para Paulina, la receta de los tamales de mi madre, la misma que me había enseñado cuando tenía 11 años. Para Azucena, la receta del mole que había perfeccionado durante décadas. Para que lo guarden y lo pasen a sus hijos, les dije. Para que mi trabajo no se pierda. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté sola en el patio bajo las luces de Navidad. Pensé en mi vida, en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido y ganado. Pensé en mi madre, en cómo estaría orgullosa de mí. Pensé en Paulina, en cómo casi la pierdo y cómo la recuperé. Pensé en Azucena, en cómo un ángel puede aparecer disfrazado de cuidadora en un hospital público. Y pensé en mí, en Hortensia Ávila, vendedora de tamales, madre soltera, sobreviviente de cáncer, dueña de una casa de adobe que ya no era legalmente suya, pero que seguía siendo su hogar. Había cometido errores, había tomado decisiones difíciles, había herido y sido herida, pero había sobrevivido. Y no solo había sobrevivido, había aprendido a vivir. El bebé nació el 15 de marzo, una niña. La llamaron Hortensia, como yo. Cuando Paulina me llamó del hospital para darme la noticia, lloré tanto que Azucena pensó que algo había salido mal. «Es de felicidad», le expliqué entre sollozos. Le pusieron mi nombre. Fui al hospital esa misma tarde. Paulina estaba en la cama, agotada pero radiante, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en cobijas rosadas. Ricardo estaba junto a ella, con cara de padre primerizo, asustado pero feliz. «¿Quieres cargarla?», me preguntó Paulina. Tomé a mi nieta con manos temblorosas. Era tan pequeña, tan perfecta, con los ojos cerrados y los puños apretados. Se parecía a Paulina cuando nació. Se parecía a mí cuando era bebé, según las fotos que mi madre guardaba. Era la continuación de todas nosotras. «Hola, Hortensita», susurré. «Soy tu abuela, tu tocaya, y te voy a contar tantas historias». La bebé bostezó y se acurrucó contra mí. En ese momento sentí que todo cerraba en círculo. Las decisiones que había tomado, el dolor que había sufrido, la dignidad que había reclamado, todo tenía sentido ahora. Había roto el ciclo de dolor para que esta niña pudiera nacer en una familia sanada. Los meses siguientes fueron de aprendizaje para todos. Paulina y Ricardo aprendían a ser padres, yo aprendía a ser abuela. Azucena se convirtió en tía honoraria. Mi casa se llenó de pañales y biberones cuando Paulina venía de visita. El llanto de la bebé reemplazó el silencio que había reinado por tanto tiempo. Le enseñé a Paulina las canciones de cuna que yo le cantaba. Le mostré cómo cargar a la bebé para que se durmiera, cómo preparar el biberón a la temperatura exacta, cómo cambiar un pañal en 3 movimientos precisos. Ella me escuchaba con atención, tomaba notas, hacía preguntas. Era la hija que siempre supe que podía ser. Una tarde de mayo, mientras la bebé dormía en el rebozo amarrado a mi espalda y yo preparaba tamales, Paulina me ayudaba a envolver. «Mamá», dijo sin levantar la vista de su trabajo, «quiero pedirte algo». Esperé. Quiero que Hortensia crezca conociendo esta casa, conociendo a Azucena, conociendo de dónde viene su familia. Siempre será bienvenida aquí, respondí. Las dos lo serán. Paulina dejó de envolver y me miró directo a los ojos.
Y quiero que sepa la historia completa. Cuando sea mayor, quiero que sepa sobre tu sacrificio, sobre mi error, sobre cómo casi te pierdo, para que no cometa el mismo error. Asentí sintiendo cómo las lágrimas amenazaban de nuevo. Le contaremos juntas, cuando sea el momento. Seguimos envolviendo tamales en silencio, trabajando en sincronía, madre e hija unidas por masa y hojas de maíz, por historia compartida, por amor recuperado. Ahora, sentada en mi patio una tarde de junio, con la bebé Hortensia durmiendo en mis brazos y Azucena preparando café en la cocina, miro mi vida y la veo completa. No fue la vida que planeé. No fue la vida que soñé cuando tenía 16 años y estaba embarazada y asustada. Fue más dura, más dolorosa, más complicada. Pero también fue más rica, más profunda, más real. Aprendí que la familia no siempre es sangre, que el amor se puede romper pero también se puede reparar, que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, que la dignidad no es algo que otros te otorgan, sino algo que tú reclamas, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi casa de adobe sigue en pie, con sus paredes recién pintadas y su techo reparado. Ya no es legalmente mía, pero es más mi hogar ahora que cuando tenía las escrituras con mi nombre, porque un hogar no es un edificio, sino las personas que lo llenan de vida. Azucena sale con el café. Paulina llega por la puerta con Ricardo y una bolsa de pan dulce recién horneado. Nos sentamos todos en el patio, bajo la bugambilia que ha visto 40 años de mi vida, bebiendo café y comiendo pan, mientras la bebé duerme pasando de brazo en brazo. Estas son mis riquezas. No tengo dinero en el banco, pero tengo amor en mi mesa. No tengo propiedades a mi nombre, pero tengo un hogar donde siempre seré bienvenida. No tengo certezas sobre el futuro, pero tengo paz en el presente. Y eso, descubro ahora a mis 68 años, es más que suficiente. Es todo. La bugambilia deja caer sus flores moradas con la brisa de junio, llenando el piso de color. Las recojo una por una y las guardo en mi delantal, pensando en secarlas y guardarlas, evidencia física de esta vida que he vivido, de este amor que he encontrado, de esta familia que he construido 2 veces. Mi nombre es Hortensia Ávila. Vendí tamales durante 40 años. Crié a una hija sola. Sobreviví al cáncer. Perdí una casa, pero gané una familia. Rompí mi corazón, pero aprendí a reconstruirlo. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría nada. Porque cada decisión, cada lágrima, cada momento de dolor, me trajo exactamente aquí, a este patio, en esta tarde perfecta, rodeada de las personas que elegí y que me eligieron. Esto es suficiente. Esto es todo. Esto es amor. Fin. Mi hija gritó cuando le pedí dinero para mi cirugía. No soy enfermera ni cajero automático. Arréglatelas. Salí sin responder. Fui directo a la notaría y puse todo a nombre de la cuidadora. Y cuando mi hija se enteró, casi se desmayó en la puerta del hospital.